Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vuelvo a insistir que estoy muy agradecido con los líderes. Creo que Yacine es un muy buen maestro de la Biblia. Luis Alberto aleja con sus particularidades muy emocionales. Ustedes no crean que me ausenté. Ya como tenemos obviamente en YouTube las predicaciones, allí también las estábamos viendo, observando. Y la verdad es que ese tema que ellos trabajaron y tocaron, que es de la identificación en Cristo, quiénes somos realmente, es muy, muy importante en la vida cristiana. No son de los temas más llamativos. A todo el mundo le gusta oír cómo Dios lo puede prosperar a uno, cómo Dios lo puede multiplicar a uno, cómo Dios le puede conceder todo lo que uno anhela y desea, lo que uno pide. Pero esto tiene que ver con una realidad muy, muy profunda en el corazón, y es realmente quiénes somos y qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en la vida. Nuestra vida no es casual, nuestra vida no es una vida común y corriente. Sáquese eso de la cabeza definitivamente. Uno a veces se levanta pensando que cada día es un día más, que cada día es un día como muchos otros que se han vivido, y créame que la experiencia en Cristo es una experiencia donde cada día es un día completamente nuevo y diferente. Lo que sí hace Dios es agregar a lo que ya viene trabajando en el pasado. Así que ahora que sabemos quiénes somos en Cristo, y me gustaría que si usted no nos ha acompañado en los temas anteriores, en el canal de YouTube se puede buscarlos y puede escucharlos y puede sintonizarse, y ojalá escúchelo más de una vez para que pueda decantar lo máximo de lo que Dios tenía para nosotros. Vamos a meternos dentro de esa misma sintonía que traíamos con las predicaciones anteriores al libro de Colosenses. Es una de las cartas de Pablo a una de las iglesias que en esa época, en la época del primer siglo, se levantaron. Yo quisiera que usted viera la cronología de lo que fue la escritura de estas cartas del Nuevo Testamento. Si usted mira su Nuevo Testamento, ¿tiene cuántos libros? 27 libros. Por eso la clase que viene el miércoles entrante se llama Panorama de Antiguo y Nuevo Testamento. Usted ya, después del miércoles y los dos siguientes miércoles, usted va a saber cuántos libros, quién lo escribió. Pero hablemos de 27 libros que van desde los Evangelios hasta el último de ellos, que es el Apocalipsis. De esos 27 libros, al menos 13 cartas son paulinas. Y eso implica que Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y es algo que tiene que ser considerado, porque obviamente siempre habrá grandes teólogos, estudiosos de la Biblia, y que contarán siempre con el auxilio y la revelación de Dios, pero jamás podremos encontrar una persona que haya podido de Dios recibir tantas cosas que fueron comunicadas y a Dios gracias escritas para que nosotros pudiésemos leerlas. Estas fueron las cartas que Pablo escribió, son las 13 cartas. No están en el orden que usted las encuentra en la Biblia, están en el orden cronológico como fueron escritas. Así que si comenzamos con el año 51 después de Cristo, o sea más o menos unos 20, 21 años después de la muerte y resurrección de Jesús, empezamos a contabilizar hasta el año 67 cómo Pablo fue escribiendo cada una de esas epístolas o cartas. Así se llaman, las epístolas de Pablo a cada uno de esos diferentes destinatarios. Y tengo que aclarar, como alguna vez en una iglesia se presentó que alguien preguntó ¿y qué es una epístola? Y alguien respondió, es la esposa de los apóstoles. No, las epístolas son cartas. Las epístolas son simplemente comunicados que en esa época se hacían para mantener viva la fe de las personas y obviamente las esperanzas en las promesas futuras. La primera de ellas, Tesalonicenses, después vino Filipenses, Corintios, y como vamos a remitirnos al libro de Colosenses, vamos a encontrar que fue la octava carta que se escribió. En ese mismo periodo de tiempo, entre el año 61 y 63, se escribieron Efesios y Filemón. Si usted de pronto quisiera, algunos de ustedes ya llevan muchos años en la vida cristiana y muchas veces han leído el Nuevo Testamento. Una forma nueva y que ayudaría mucho a entender todo el proceso del aprendizaje con Pablo sería tomar las cartas en el orden en que fueron escritas.
porque de esa misma manera uno puede ir viendo cómo la madurez de las cartas anteriores ayudan a las últimas cartas. Obviamente cada destinatario, tanto si fuera una iglesia en una ciudad como si fuera una persona, porque hay algunas que son personales, todas ellas tienen el contexto anterior. O sea, si estamos hablando del libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, que es la octava, hay 7 epístolas antes que fueron escritas. Y esas 7 epístolas condensan mucha doctrina que de alguna forma, me imagino que en la iglesia de Colosas ya las habían escuchado, al menos la habían podido referenciar. No tenemos la facilidad que hoy nosotros tenemos un libro que las contiene. En esa época eran cartas que se escribían y cuando se leían en una iglesia procuraban llevarla a otra para leerla y así sucesivamente. No tenemos la facilidad de un WhatsApp, no tenemos la comunicación telefónica, no tenemos internet, simplemente era todo por escrito y el tiempo que demoraban las personas de ir de un lugar a otro era el tiempo que se podía demorar a sí mismo el que una enseñanza fuera llegando a diferentes lugares. Si usted mira en el libro de Colosenses, voy a hacer una introducción general al libro hoy. En el capítulo 4, si usted se ubica en el capítulo 4, el versículo 16, si usted tiene su Biblia, si no, aquí usted puede mirar ese versículo, solamente que vale la pena que usted lo mire en su Biblia, porque a veces la facilidad de poder recordar está cuando nos ubicamos específicamente en los pasajes. Colosenses 4, 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué nota usted ahí? ¿Qué es una carta? Se llama una carta circular. Algunos decían por qué la escribieron en un papel circular. No, que era una carta que debía circular. Fue dedicada a la iglesia de Colosas. Pero Pablo, aún aquí lo vemos registrado específicamente, dice, una vez que ustedes la lean, pásesela a la iglesia que está en la ciudad de la Odisea y que ellos también la lean. Así que todo esto que nosotros estamos haciendo, siglo XXI, de leer las diferentes cartas, era la intencionalidad de los autores de esa época. Que no solamente se leyera en esa época y en el lugar a donde fue destinada, sino que en la posibilidad todas las ciudades cercanas la pudiesen leer. En el momento actual, este mismo libro que tenemos escrito en español, está escrito en todos los idiomas. Y hay muchos dialectos, hoy día hay entidades cristianas que se dedican a traducir la Biblia aún a dialectos indígenas, para que toda persona pueda leer lo que hace casi 21 siglos se escribió. Para que lo que allí se dijo, nunca lo olvidemos. Esa es una de las cosas más importantes que tiene la Biblia. Y es que usted puede leer libros y leer información de determinadas materias o áreas, y usted esa información retiene lo que le interesa y lo que es válido para usted. Pero lo demás usted lo va olvidando con el tiempo. Una de las cosas que tiene la Biblia es que entre más leemos, más recordamos y menos olvidamos. Y eso nos permite, obviamente, con el pasar de los años, poder vivir más conforme a lo que Dios espera en su palabra. Por eso digo y lo recalco y lo digo no solamente de los que fueron, sino lo digo de todos y cada uno de ustedes. Creo que en la iglesia de GRL hay personas que con el pasar de los años y estudiando la palabra de Dios y exponiéndose al trato de Dios a través de ella, han podido consolidar en sus vidas lo que es el testimonio cristiano. Porque una cosa es lo que hacemos en la iglesia y otra cosa es lo que vivimos fuera de ella. Y lo importante es que al vivir toda esta experiencia de conocimiento, la gente pueda decir, es una experiencia como la de Cristo. Por eso nos llaman cristianos. Muy bien, haciendo la introducción con respecto a esto, ¿qué nota usted en ese versículo? Adicional a que fue leída en Colosas y luego leída en la Odisea. ¿Pero qué nota en particular? Que la de la Odisea no la conocemos. Porque Pablo dice, cuando ustedes la manden allá, ustedes pídanle a ellos que le manden la que yo seguramente le había escrito a ellos. O sea que si usted mira la Biblia, que decimos 27 libros en el Nuevo Testamento, a lo mejor no están incluidos todos los libros o todas las cartas que fueron escritas en esa época. Por lo menos en este versículo tenemos la evidencia de que hay una carta de la Odisea que no conocemos. ¿Por qué? Porque obviamente los materiales en los que se escribían las cartas en esa época eran materiales perecibles.
Y para poder mantener el registro de esas cartas era necesario la reproducción manual de cada una de esas cartas. ¿Cuántas veces se escribió la carta de Colosenses que usted está leyendo hoy? Porque seguramente el material iba pereciendo, pero ellos la transcribían literalmente y la volvían a transcribir y una y otra vez hasta que llegó a nuestros días. Pero hubo cartas que de pronto no tuvieron esa suerte. ¿Qué tenía la carta de la Odisea? Nos tocará preguntar cuando lleguemos al cielo qué enseñanzas había allí. Si de alguna forma no la tenemos, no debemos preocuparnos si es que allí había algún secreto particular. Porque todas las demás y todos los demás libros de la Biblia son suficientes para vivir una vida cristiana exitosa en nuestra experiencia personal. Así que tomemos entonces lo que tenemos. Esa era la intención de Pablo y es la intención que nosotros manejamos. Mire ahí cerquita en el capítulo 4 del libro de Colosenses, versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿Sí está? Aristarco. Una de las cosas que todavía Juan, mi hijo, no ha definido sobre su hijo que nacerá esta semana posiblemente, es cómo se va a llamar. ¿Ah? Esa es una opción. Mire, yo creo que, y aquí entre paréntesis, yo creo que Dios ha demorado un poco más el nacimiento de el bebé, porque ellos son demasiado cuadriculados los dos. O sea, ella, pues europea y finlandesa, es supremamente organizada, controlada, todo. Juan tiene esa particularidad, sacó ese defecto mío, la perfección. Porque a veces la perfección es un defecto, no es una virtud. A veces cuando somos demasiado cuadriculados, cualquier cosa que se salga de nuestro control nos desubica. Y esa es parte de mi testimonio. Y Dios, ellos el 18 estaban listos y preparados. Por eso hicimos todo el andamiaje de nuestro viaje, para estar el 18 para el nacimiento. 19, 20, 21, 24, 27 y posiblemente el martes entrante, si no nace, lo inducen. A veces Dios tiene su humor un poquito negro, ¿cierto? Ustedes no tienen el control de nada. Todo el control lo tengo yo. Y por eso dice que en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Le escuchaba a Juan en su predicación el día domingo último que estuvimos en la iglesia ahí de Finlandia, y Juan decía que una de las cosas que él había aprendido personalmente era eso, a cómo descansar en Dios cuando las cosas no salen como uno espera que salgan. Que uno espera que las cosas sean y no son como uno quisiera. Bueno, tranquilos, Dios tiene el control y siempre en el tiempo de Dios las cosas son perfectas. Así que eso como una lección, cierro el paréntesis. ¿Por qué hablo de Aristarco? No porque no tenga nombre elegido, sino porque Aristarco fue compañero de ¿qué? De prisiones. O sea que esta epístola de los Colosenses fue escrita, al igual que la de Efesios, en la cárcel. O sea que no fue como uno a veces quisiera, ¿no? Yo he escrito algunas cartas. Una de las formas en que mejor me comunico es escrita. Créame que a mí a veces comunicarme verbalmente me cuesta trabajo. Ustedes no saben cuánto yo tengo que estudiar y preparar y hacer bosquejos para cada predicación el fin de semana. A veces la gente dice, a usted le es muy fácil hablar. No, créame que me es muy complicado hablar. Y tengo un elemento adicional de desventaja, y es que yo no tengo una gran capacidad de recordación. ¿Yo se los había dicho antes? A mí me cuesta trabajo recordar muchas cosas. Mi esposa me dice que no recuerdo lo que me conviene, pero la verdad es que yo quisiera tener, y dos lecciones personales de las muchas de peregrinación que saqué esta vez fueron, una, que me gustaría poder hablar todos los idiomas, porque no hay cosa que más limite que no poderse comunicar con otros. Eso es increíble. Obviamente uno se hace entender, pero comunicarse es muy difícil. Imagínense mi consuegra, que es finlandesa, y ella no habla español, nosotros no hablamos finlandés. Lo único que nos puede conectar es el inglés, que está completamente ausente en ella y mucho más en mí. Así que
Por ninguna parte. Y fue una de las cosas que yo le dije al Señor: Señor, ¿cuánto me gustaría poder hablar todas las lenguas? Ustedes conocen a Kari Keipi, que es el finlandés, que de alguna manera ha estado trabajando con Juan en el trabajo internacional de la iglesia finlandesa. Kari Keipi habla 7 idiomas. Los habla. O sea, él los lee, los entiende y los habla. 7 idiomas. O sea, que a él le queda muy fácil comunicarse en cualquier parte del mundo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo. Personalmente a mí es una limitación. La única esperanza que tengo es que las lenguas nacieron fruto de la rebelión. ¿Recuerdan? ¿Dónde nacieron las lenguas? En Babel. Cuando el pueblo se rebeló contra Dios, cuando Dios les dijo que se extendieran y fueran a todas las naciones del mundo, tenían una sola lengua. Pero a partir de Babel se presentaron todos los idiomas que conocemos. Bueno, algunos lenguas muertas se llaman. Pero cuando volvamos a estar en el cielo, ¿cuántos idiomas hablaremos? Uno solo. Una de las cosas más increíbles es que estando ahí en los grupos de peregrinación, uno ve grupos de peregrinos de todas partes del mundo, de todas partes. Y hubo una experiencia. Alguien comenzó a cantar una canción en un momento en español y empezaron otras personas en otros idiomas a cantarla. Increíble. Bueno, no es un solo idioma. Yo le doy gracias a Dios que en el cielo vamos a hablar un solo idioma y nos vamos a entender perfectamente. Por ahora, lo que tenemos es que esta carta fue escrita para este pueblo, para esta nación, específicamente es Turquía hoy día, para esta ciudad, la ciudad de Colosas, y fue escrita no en las mejores condiciones, sino en condiciones muy restringidas. Pero es una carta que no se enfoca en el problema que está viviendo Pablo. Porque normalmente si uno está en la cárcel, pues uno hablaría de lo que le hace falta, la ausencia de la libertad, de la compañía, de poder uno desarrollar planes y proyectos, no tener sino 3 metros de pronto cuadrados para vivir. Pero ¿sabe qué hace Pablo? Pablo comunica lo que es la experiencia de un cristiano, aunque haya situaciones que lo limiten tanto como para él la prisión. Por eso cuando escribe esta carta les hace entender y saber que él no la escribió en las mejores condiciones, sino que la escribió en las condiciones más difíciles y salió una carta preciosa. Cuando terminemos de estudiar esta carta, usted se dará cuenta de la riqueza tan grande que tiene esta epístola y salió de unas condiciones muy limitadas. Esto, para ir haciendo acopio de lecciones, es: no importa en qué momento usted se encuentre, en qué situación esté usted atravesando, de esas situaciones y de esos momentos pueden salir las mejores lecciones de su propia vida. Así que eso nos lleva siempre a tener una actitud adecuada ante cualquier situación. Si estoy en una cárcel, eso no es limitación. Si estoy enfermo, ahora decía Jaime, y de pronto vamos a pedirle a la niña que venga, Mónica se llama ella, una niña que fue en silla de ruedas. Tiene una enfermedad, ¿alguno se acuerda cómo es que se llama? No, es una esclerosis. Y ya lleva unos 20 años con esa enfermedad y obviamente hoy día la mayor parte de ella se desplaza en silla de ruedas. Pregúnteme a dónde no fue esa silla de ruedas de todo el recorrido. Y había lugares que aún caminando eran difíciles de acceder. Pero cuando se tiene la actitud adecuada, uno, la de ella, para dejarse llevar. Y 2, de la gente, como les digo, nuestros compañeros peregrinos, que muchas veces cargaron la silla para hacer que ella llegara hasta los lugares que estaban programados. Porque las circunstancias nunca son una limitante para las personas que así lo entienden. A veces las menores situaciones en la vida se vuelven un problema inmanejable para la gente. Pablo está en prisión y eso no es problema. Esta niña está en una silla de ruedas y eso no es problema. ¿Cuántas cosas usted no ha atravesado en esta vida y las ha dejado que se conviertan en un problema y no son tan graves? Por eso es bueno al estudiar esta carta recordar siempre, la escribió desde la cárcel y nunca hizo alusión a su problemática personal, a su situación limitada. Siempre estuvo enfocado más bien en todas las buenas cosas que como cristianos debemos conocer. Muy bien, ¿qué era Colosas? Si usted se ubica en un mapa, si Claudita me ayuda, este es un mapa, esta es la zona del Mediterráneo. Para los peregrinos recordarán lugares donde estuvimos.
¿Cuáles? Grecia está ahí. ¿De dónde salimos? De Atenas. Para que usted se ubique y para que vaya haciendo idea de lo que podemos hacer. Este es Atenas, en Grecia. Y salimos en un crucero por las islas griegas, se llama. Y estuvimos en Patmos, la isla de la revelación del Apocalipsis. Estuvimos en Creta, estuvimos en Rodas y obviamente otras de las muchas islas. Y finalmente fuimos a una ciudad que se llama Éfeso, donde se escribió también para ellos la carta a los Efesios. O sea, que cuando uno ya ha podido, por la gracia de Dios, estar uno como que va entendiendo el proceso. Ese crucero fueron ¿cuántos días? ¿4 o 5 días? 4 días. Entonces uno en el día disfrutaba del lugar a donde se llegaba, en la noche mientras descansábamos el crucero iba rodando y nos iba llevando a cada uno de esos puertos. Uno de los puertos más espectaculares, Éfeso, uno de los lugares más espectaculares. ¿Dónde queda Colosas? Entonces si nos ubicamos, Colosas queda aquí. Entonces estamos en Éfeso, que ahí fue el lugar donde llegamos, estábamos muy cerca. ¿Dónde queda la Odisea? Muy cerca. Por eso Pablo decía, cuando lean ustedes la carta en la iglesia de Colosas, pásela a la de la Odisea, porque estaba muy cerca. Y cuando ellos lean la de ellos, que se la pasen a ustedes y así aprovechamos el enriquecimiento de todos. ¿Está bien? Entonces esa es la ciudad de Colosas, es una ciudad pequeña. Es una ciudad vecina de otras ciudades mencionadas también, igualmente en la Biblia. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Es que Pablo nunca estuvo en Colosas. Pablo nunca fue. Estando tan cerca de Éfeso, estando tan cerca de Corinto, o estando tan cerca de Filipo, tantas otras ciudades que son mencionadas, estando tan cerca, nunca pasó por allí. ¿Quién estuvo en esa ciudad? Si usted me ayuda, en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 7, para que usted se dé cuenta que la Biblia, toda la información que necesitamos, nos la aporta ella misma, no tenemos que inventarnos nada. En el libro de Colosenses 1:7, ¿qué dice? Como lo habéis aprendido de otro nombre posible, ya llevamos 2, ¿no? Epafras, ese es sin tocayo. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién posiblemente levantó el ministerio de la ciudad de Colosas? Epafras. Y Pablo no se roba la gloria de nadie más, él no tiene intención de hacer eso. Él hizo lo que tenía que hacer, pero él no fue el único que lo estuvo haciendo. Porque esta es una de las cosas que es importante en lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Y es que a veces uno piensa que todo el mundo es lo que uno hace, que el mundo gira en torno a uno. Créame que no. Puede que usted haya tenido la gracia de Dios, la bendición de Dios de ser una persona influyente, de ser una persona con una habilidad o capacidad particular que le diferencia de muchos otros. Pero ¿sabe qué? Usted jamás solo podría hacer todo lo que a su alrededor se ve. A veces nosotros en nuestra, perdónenme la palabra, estupidez humana, creemos que nosotros somos los dueños de todo, comenzando por la vida de uno, ¿no? Esta es mi vida y con mi vida hago lo que yo quiera. Y no nos damos cuenta que la vida de uno pende de un hilo y en cualquier momento Dios dice, hasta aquí llegó y corta y se acabó. Y esté joven o esté sano, no importa. El día que Dios determine sobre uno, cuando termina la vida, ese día será, no antes ni será después. En ese sentido, cuando Pablo habla, no dice la iglesia que yo formé cuando nunca estuvo allí. Y nos dejó claro quién había trabajado, Epafras. Había estado trabajando allí, un consiervo, y Pablo lo considera a ese mismo nivel. ¿Usted ha escuchado alguna vez de quién era Epafras? Ni se lo voy a contar, porque yo mismo tampoco lo sé. La única vez que se menciona está ahí. ¿Y qué dice? Simplemente que era un ministro de Cristo en la iglesia de Colosas, era un hombre fiel y que amaba a la gente que Dios le había dado para cuidar. Eso es todo lo que dice de él. Pero ¿sabe qué? Es más que suficiente. Porque a veces nosotros pensamos que necesitamos llenar muchas planas de periódicos o salir en muchas televisiones o quién sabe cuántas cosas decirse de nosotros para llegar a considerarnos que somos personas que tenemos algún valor en la humanidad. Usted es una persona demasiado valiosa para muchos que están a su alrededor. De pronto nadie nunca llegue a conocer cuáles fueron las hazañas que usted llevó a cabo, pero seguramente las ha hecho.
Porque así es la vida no es solamente nosotros, somos nosotros y otros. Y así como hemos recibido favor de otros, también nosotros hemos sido de favor para otras personas. Bueno, Epafras lo fue y Pablo lo reconoce. Miren el versículo, si usted me ayuda en el 2, en el capítulo 2, el versículo 1. Estoy tomando algunos versículos para ayudarnos a enriquecer lo que es la carta misma. Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en ¿dónde? En la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo es muy claro. Él dice: mire, yo nunca he pasado por Colosas, ni siquiera por dónde, por la Odisea. Yo nunca fui allá. Pero una cosa sí hago. Gracias. Muy amable. Una cosa sí hago, dice Pablo. ¿Qué hace? Sostengo una gran lucha por vosotros. Pues obviamente quien debía luchar por los de Colosas, ¿quién era? Epafras. Él tiene la responsabilidad, ese es su problema. A mí me preguntan a veces, y usted sabe que dentro de la organización que formamos parte nosotros de ella, que se llama Centros de Formación y Liderazgo, CENFOL, pues hay posiciones de servicio que en cualquier momento nos invitan a participar de ella. Hay condiciones de servicio nacional, hay condiciones de servicio internacional. Usted sabe, ya Liliana estará regresando el 19 de junio, después de 3 años largos que estuvo en Brasil. Estará regresando y nuevamente involucrándose en nuestro trabajo de la iglesia local. Pero allá está ahora ¿quién? Wilson y Magnolia. Y bueno, noticias tengo de ellos, ya definieron, porque eso toca hacer todo un trámite legal, ya definieron sus primeros 2 años de estadía en Brasil. O sea que ya está definida su estadía por estos 2 años. Ya se hizo la transición, se hizo una reunión de transición, entregando Liliana, recibiendo Wilson y Magnolia, y estuvo presente el director de misiones de los Centros de Formación y Liderazgo, Roosevelt, estuvo la semana anterior haciendo ese trámite. Y hubo varias reuniones donde ya se hizo el contacto de las personas que hasta ahora se han podido consolidar en el Ministerio de Brasil. Ahora, ¿de quién es la preocupación? De Wilson y Magnolia. Pero usted va a encontrar cuando le regrese Liliana, que aunque Liliana no esté allá, esas personas van a ser demasiado importantes para ella el resto de su vida. Porque hay una conexión con aquellos a los que podemos servir, ya sea directa o indirectamente, que nunca termina. Volvemos a lo mismo, la vida no es solamente usted. La vida es lo que Dios a través de usted puede hacer con muchos. Y una vez que usted se conecta con alguien, empiezan a suceder muchas cosas valiosas y usted nunca las va a poder olvidar. Por eso Pablo, aunque nunca fue, dice: yo también lucho y sufro por ustedes. Conocí en Finlandia, como es un ministerio internacional, un muchacho que está terminando su estudio de enfermería. 4 años está estudiando enfermería, este semestre termina. Es bogotano. Y bueno, la primera vez que estuve, el primer domingo que estuve hablando con él, me contó que era bogotano, que estaba estudiando, La segunda vez que pude hablar con él, ya me contó la otra parte de la vida. Porque yo me imaginaba seguramente de alguna familia pudiente o una persona muy emprendedora. Porque para hacer ese viaje, para involucrarse en ese proceso y poder estudiar allí, pues obviamente tiene que ser una de dos, o dinero, o una persona emprendedora que busca cómo solucionar los inconvenientes. ¿Y sabe qué me contó? Que había sido un gamín en Bogotá. Fue un niño de calle. Y empezó a contarme su vida. Durante muchos años fue hijo abandonado y se dedicó a la calle. Hasta que un día una iglesia, y puedo decir cómo se llama esa iglesia, Cruzada Cristiana, que está en la carrera 30 con 6ª, 7ª más o menos, allí ellos tenían un trabajo social con niños de la calle. Y un día en ese trabajo social, como lo hemos hecho en la iglesia, fueron y estuvieron llevando alimentos, y ese niño ese día se contactó por primera vez con un ambiente cristiano. Y le dijeron que si él quería, podía salir de las calles e irse a vivir a ese lugar. Y efectivamente así lo hizo. Así comenzó su experiencia. Se hizo cristiano, estuvo hasta los 12 años. A los 12 años, obviamente ya mayor, tenía que salir de allí. Salió y empezó a trabajar, empezó a ahorrar, empezó a hacer diligencias. Esa fundación fue apoyada inicialmente por personas finlandesas.
Entonces ya generó un vínculo y finalmente dijo, mire, yo quiero irme a estudiar a Finlandia. Nadie le ayudó de los finlandeses que vinieron, pero por lo menos le dijeron que había un país que se llamaba Finlandia y que si uno podía aplicar a becas, podía hacerlo, y aplicó, y allí está terminando su carrera de enfermería. Un niño que salió de la calle. ¿Y sabe qué dice él? Cuando he regresado a Colombia, he ido a la fundación a decirle a los niños que ahora están allí, de los que han rescatado de la calle, que yo soy fruto de esa experiencia. Y que cuando uno tiene a Dios y cuando uno puede creer a Dios y cuando uno puede confiar en lo que Dios tiene para uno, no hay límite. Y seguramente él decía, ya hay 3 que van en ese mismo proceso. Y es una fundación de muchos años. Desafortunadamente no es el 100% de la efectividad que uno quisiera ver en ese trabajo. Pero ¿sabe qué? Si 1, o si 2, o si 3 lograsen salvar, sería un muy buen trabajo que apreciar. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes, nunca los he visto, nunca me verán. Pablo nunca volvió por allá. Pero ¿sabe qué? Sostengo por ustedes una gran lucha. Así que lo que Pablo va a comunicar es a personas que no conoce, pero que le interesan. ¿Cuántas cosas usted hace que van a beneficiar a personas que usted nunca conocerán? Piense aquellos que tienen una empresa, una industria, o tienen un material, un artículo material, o tienen un servicio. Y de pronto en ese servicio o en ese bien que usted provee, una persona que usted no va a conocer jamás se va a beneficiar y de alguna manera eso le va a cambiar su vida. ¿Usted había pensado en eso? Por eso a veces hacemos nuestros trabajos tan displicentemente. A veces hacemos las cosas de manera muy automática, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, porque eso es lo que hay que producir, porque eso es lo que hay que vender, porque al venderlo ese es el dinero que me entra y me favorece. Pero no pensamos que lo que hacemos puede cambiar la vida de una persona para siempre. Y cualquiera que sea el trabajo, porque a veces uno piensa que tiene que ser un trabajo espectacular y muy bien remunerado para que efectivamente tenga ese nivel de influencia. No. A veces el servicio más pequeño, muchas veces es el más valioso, porque el vaso de agua que se dio en el momento adecuado tiene el valor del dinero de todo el mundo, porque en ese momento eso era lo único que podía salvar la vida de esa persona. Así que entendamos cuando Pablo dice, yo me preocupo por ustedes, es una persona que se conecta, que no simplemente es un escritor famoso que quiere hacer muchos libros y que sus libros sean conocidos y vendidos. A él lo que le interesa es la gente y lo que la gente lee de ese libro. Así que si estaba interesado en los de Colosa que no conocía, seguramente también pensó en usted y en mí, que nunca nos conoció. Nos conoceremos en el cielo. Y seguramente cuando estemos en el cielo le vamos a decir, Pablo, ¿sabe qué? Muchas gracias por lo que dijo usted a través de la carta a los colosenses, porque allí usted me enseñó, me permitió entender una verdad que transformó mi vida, y eso espero ayudarle a usted a descubrir. Que cuando estudiemos este libro usted descubra algo que transforme su vida. Algo que usted pueda decir, eso era lo que yo necesitaba, eso era lo que me hacía falta, eso era lo que me iba a cambiar. Pero bueno, hay personas que están interesadas en que eso suceda. Seguramente hay muchas personas interesadas en que a usted le vaya bien, en que las cosas para usted resulten, que las cosas que usted necesita conocer las conozca. Pero también hay personas que no están interesadas en eso. Hay personas que están interesadas en ellos, solamente en ellos, y que seguramente todo lo que harán en función de usted será para beneficio final de ellos mismos. ¿Sabe qué será parte del problema en la iglesia de Colosas? Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice el 2:4? Y esto lo estoy diciendo que aunque no los conozco, pero sufro por ustedes, se los digo para que aquellos que quieren engañarlos, ustedes los puedan descubrir. Para que aquellos que usan palabras persuasivas no los engañen a ustedes. Mire, la vida cristiana tiene una característica particular, y es, además de darnos vida eterna, que es ya un premio inmerecido de nuestra parte, pero absoluto y total de parte de Dios. Fuera de eso, Dios nos ayuda a poder entender lo que es el engaño en medio de nosotros mismos.
Yo le doy gracias a Dios porque no tengo muy clara esa habilidad en mi vida. Yo no soy una persona que viva a toda hora pensando, uy, este como que me quiere hacer daño, este como que quiere sacar partido. No, a veces uno actúa conforme uno es. ¿O no le pasa a usted? Que a veces usted actúa con la gente como usted es, pero no sabe si las personas serán lo mismo con usted. Y yo ya les he contado, con 40 años de experiencia en una iglesia, les he contado de cuántas grabadoras no volvieron, cuánta platica prestamos y nunca regresó, cuántas personas le servimos y después se fueron hablando mal. ¿Sabe a quién le ha dado Dios ese sexto sentido? A mi esposa. Mi esposa a veces me dice, oiga, yo no sé, yo tengo este sentir con respecto a veces yo tengo que reprenderla diciéndole, no, pero es que usted siempre verá ahí fantasmas, siempre, recuerda que si somos hombres, es que usted siempre. Pero cuando suceden las cosas que nos han dicho, ¿qué decimos? Usted como que a veces tiene razón. Y ya después de 37 años de casado digo, pocas veces se equivoca. La mayoría de veces tiene esa percepción. Y Dios quiere ayudarle a usted a tener esa capacidad de poder entender en qué momento a usted le están engañando para hacerle daño. Y no estoy hablando solamente de doctrina cristiana. ¿Cuánta gente en sus negocios está buscando cómo hacerle a usted perder su dinero? ¿Cuántas veces amistades que usted tiene, lo único que están buscando es cómo servirse de su posición? Eso sucede, es el mundo, en ese mundo vivimos. Pero ahí es donde Dios nos advierte, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y Dios nos guardará de él. Bueno, Pablo les dice, yo les escribo porque sé que en medio de ustedes hay gente que les está convenciendo, persuadiendo, y quiero que ustedes se den cuenta quiénes son. Miren en el versículo 8, ese mismo capítulo 2, que vuelve a insistir sobre el asunto. En el 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vuelve a hacer énfasis porque el sentido, la motivación, la intencionalidad de la carta a los colosenses es que ellos no fueran engañados. Que ellos pudiesen de alguna forma, que Dios les ayudara a entender las cosas y poder entender qué es sí y qué es no. Hoy día es más complicado todavía saber qué es bueno y qué no lo es. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un fiel. ¿Recuerda el fiel de la balanza? Que es la flechita que indica el peso cuando se le coloca sobre el plato un artículo que dice exactamente cuánto pesa. Eso es el fiel. El fiel de la balanza es lo que indica el peso exacto de las cosas. El fiel de las cosas en la vida es lo que Dios dice. El único que tiene el peso correcto de cada decisión, cada posición, cada opinión es Dios. La Biblia dice, cada hombre proclama su propia verdad. Cada persona dice, y lo que dice para él es la verdad. Pero ¿sabe qué? Verdad solamente hay una. Por eso cuando Jesús habló diciendo, yo soy el camino, también dijo, yo soy la verdad y la vida. La verdad es una y nosotros necesitamos eso. Usted necesita entender ciertas verdades de la Biblia que son únicas y definitivas. Y en esas confiar a pesar de todo lo que escucha a su alrededor. Y eso era lo que Pablo se proponía hacer con ellos. Que ellos entendieran que había posibilidades de ser engañados. Miren en qué estaban siendo engañados. En el 2:10, si usted está ahí en el 2, lea el versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, es un versículo que dice muchas cosas. Este es uno de los versículos claves de este libro que vamos a estar leyendo más adelante y estudiándolo. Pero por ahora dice que Cristo, porque está hablando de la cabeza de todo principado y potestad, Cristo es el más importante de todos. Pablo resalta a Cristo porque en la iglesia de Colosas, esta gente que estaba metiendo filosofías con huecas sutilezas, lo que estaba diciendo es que entre Dios y los hombres habían principados y potestades. Mire que está mencionado ahí en ese versículo 10, que había principados y potestades. O sea, había otros entes entre Dios y los hombres. Y aún entendiendo a Cristo como hombre como nosotros, entonces entre Dios y Cristo había otros entes más importantes que Él, que Cristo mismo. Principados y potestades. ¿Dónde usted ha leído en la Biblia sobre principados y potestades? El libro de los Efesios.
también escrito por Pablo. Capítulo 6, cuando él habla de que estamos en un mundo donde, aunque no vemos, hay principados, potestades y huestes espirituales de maldad. ¿Existen? Claro que existen. O sea que esta premisa de que hay principados y potestades, que hay algo entre Dios y nosotros, que no vemos, que no apreciamos, es cierto y es real. Y esto es lo que para mucha gente es complicado entender. Si usted se pone a decirle, mire, la vida no es solamente lo que sus ojos o sentidos le puedan permitir ver o apreciar. También hay un mundo espiritual que es tan real como el físico y material, pero que ni usted ni yo podemos percibir por los sentidos físicos. ¿Qué le van a decir a usted? Usted es un místico. O usted se está ya rayando en su cabeza. ¿Cómo va a decir que hay un mundo espiritual? No, el mundo es lo que es y punto. Tengo un video y ojalá un día estos tengamos la oportunidad de verlo sobre lo que es el ateísmo y las propuestas que ellos hacen. Y a veces son unas filosofías tan bien construidas que lo hacen pensar a uno. Ya a esta altura del paseo difícilmente uno puede caer en dudar, pero lo hacen pensar a uno. Y uno tiene que inmediatamente ir a revisar cuál es el concepto de su creencia personal para poder fundamentarse y arraigarse. Pero la verdad es que esas filosofías pueden penetrar y hacer mucho daño. Y hay gente que no cree. Bueno, hay otros que creen. ¿Se ha visto ese programa? Ellos están aquí. Ni lo vea. Si no lo ha visto, no lo vea. Sé que lo va a ver. Porque no es sino que uno diga no vea para que todo el mundo quiera verlo. Y está inspirado en un programa americano, donde hay un grupo de personas que creen que sí existen esos entes espirituales y se han inventado métodos y formas de manejar científicamente sonidos, olores y perciben las presencias de esos entes. Y créame, a uno se le paran los pelos de punta. Cuando uno ve eso, uno dice, ¿pero es real o no? Créame que es real. Y se le paran a uno los pelos. Por eso digo, si no lo ha visto, no le dé curiosidad. Solamente créame lo que le estoy diciendo. Son tan espeluznantes a veces los momentos en que no se aprecia algo ni material ni físico, pero que es evidente su presencia, que le corre un escalofrío a uno por el cuerpo. Yo prefiero no verlo porque eso oprime. Finalmente le daña a usted su sueño y su tranquilidad. Pero como cristianos tenemos que ser conscientes de que existe y de que es real, y que cuando hablamos de liberaciones y cuando hablamos de endemoniados, es cierto, eso es verdad, pero no como lo estaban planteando ellos. ¿Qué estaban diciendo ellos? Entre Dios y nosotros principados y potestades existen, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero ellos decían que entre Dios y nosotros, incluyendo a Cristo, había principados y potestades más altos, más poderosos que. Y usted sabe que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó y allí estuvimos en el lago de Galilea, en una región de Gadara, donde salieron los famosos endemoniados gadarenos? ¿Recuerda? Un hombre que lo amarraban con cadenas, lo metían a un cementerio, lo ataban a las tumbas, y el hombre tenía una fuerza descomunal, rompía todo y salía nuevamente a atacar a la gente. Ese era el endemoniado gadareno. Y un día Jesús llegó a esa playa en Gadara y salió el endemoniado. Me imagino los discípulos diciendo, pila Señor, súbase a la barca nuevamente y salimos de aquí. Y Jesús lo enfrentó y le preguntó, ¿quién eres? ¿Y qué le respondió? Me llamo Legión, porque no soy uno, somos muchos. Eran demonios en la vida de una persona, y no un demonio, muchos demonios. Y entonces los demonios le dijeron a Jesús, ¿y por qué has venido para acá para atormentarnos antes de tiempo? Oiga bien, hay cosas que es bueno escucharlas y pensarlas. Los demonios le dijeron, ¿por qué viniste antes de tiempo? Sabemos que un día nos vamos a tener que enfrentar contigo y vendrá el sufrimiento. La Biblia habla de infierno y que allí será echado Satanás y todos los demonios y aquellos que no creyeron. Es real y ellos lo saben. Y por eso esos demonios salieron a decirle a Jesús, ¿y por qué se vino antes de tiempo? Todavía no hemos llegado al fin, nosotros tenemos todavía tiempo para actuar. Pero ese día era su último día para ellos. Entonces, ¿qué dijeron los demonios?
Estoy revisando cuánta Biblia ha leído. Déjenos salir de este hombre. ¿Y sabe qué? Aquí hay unos cerdos. Déjenos que entremos en ellos. Oiga bien lo que está sucediendo. Estaban en un hombre, podían salir de él. Y también podían entrar en animales. Y eran como 2000 cerdos los que estaban allí. Como 2000 cerdos. Y salieron los demonios de ese hombre, se metieron a los cerdos y los cerdos se despeñaron al mar. ¿Recuerda usted esa historia? Claro, algunos le van a decir a usted, o usted podrá estar en su cabeza pensando, no, pero es que estos también creen todo, ¿no? ¿Cómo van a creer eso? Tienen que buscarle la lección filosófica, espiritual a eso. No la hay. La verdad es que Jesús tiene potestad, poder sobre principados, sobre potestades, sobre huestes de maldad. Cada vez que Jesús llegaba a un lugar donde había un endemoniado, los demonios temblaban. Y ninguno de ellos pudo sostenerse. Los discípulos a veces sanando a un endemoniado, ¿qué les sucedió? No pudieron. Y llegó Jesús y dijo, ay, falta de fe en la de ustedes, ¿no? Y ordenó y los demonios se fueron inmediatamente. O sea, sí existen, solo que todo tiene su derecho. No se ponga a leer baratas novelas de demonios. A la gente le fascina. Yo quiero saber de eso y cogen unos libros que lo único que hacen es endemoniarlos. Porque ahí llenan de un poco de basuras. Mire, yo leo, a mí me gusta leer Benítez, JJ. ¿Qué libros? ¿Cuántos de ustedes no han leído Los Caballos de Troya? Porque es que no es uno. ¿Son buenos? Históricamente son muy buenos. Muy buenos, históricamente. El Pisco es un Pisco que ha investigado la historia. Pero sus conclusiones no son las mejores. Porque uno puede tomar la evidencia histórica y poder llegar a conclusiones equivocadas. Mire, con Jesús no sucedió eso. Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, multiplicaba panes, peces, hacía cantidad de cosas y lo consideraban endemoniado. Vieron la evidencia y llegaron a conclusiones equivocadas. Eso puede suceder. Si usted quiere leer, lea, pero tenga cuidado. Usted tiene que tener, como normalmente en el lavaplatos hay un sifón metálico en el desagüe, ¿o no? Porque usted está lavando y está sacando de los platos lo que quedó de la comida, y si eso se va directamente al desagüe puede taparlo. Usted pone ese sifón allí metálico, es para impedir que esos residuos se vayan. Colar. Usted tiene que aprender a colar lo que oye, a colar lo que lee, a colar lo que le dicen. Usted tiene que aprender a colar, tiene que tener un colador. ¿Cuál es ese colador? Ahí es donde uno tiene que fundamentarse. Y bueno, dejemos que venga y vamos a ver qué queda. Porque la Biblia dice, examínelo todo y retenga lo bueno. Y Pablo le está haciendo el favorcito. Porque como los quieren engañar, yo no quiero que ustedes caigan en el engaño. Mire el 18 y 19. Y con esto voy cerrando nuestra lección del día de hoy. 18 y 19 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Pablo dice que no existen los principados, potestades, ¿cómo lo llama aquí? Ángeles. Mire, hay ángeles, millones y millones y millones de ellos. Un día dicen en las grandes discusiones de la iglesia que se pusieron a discutir cuántos ángeles podían caber en la cabeza de un alfiler. Imaginen esas grandes discusiones de la iglesia. En eso hemos perdido nuestro tiempo. En unas discusiones sin sentido. ¿Sabe por qué decían eso? Porque es que son tantos y millones de ángeles. Lea los salmos y dice que son contados por millares de ángeles que fueron creados por Dios, y que muchos de esos ángeles siguen al servicio incondicional de Dios. Al menos conocemos que la Biblia habla de 2/3 partes. Porque 1/3 parte, un día con uno de los más grandes ángeles creados llamado Lucifer, no, en su origen se llamaba Luzbel, Luz Bella,
y que pretendió ser como Dios porque era tan bueno, tenía tanto poder, tenía tanta capacidad que dijo: lo único que me falta es poner mi silla al lado de la de Dios y gobernar esto juntos, porque él solo no puede hacerlo. Y ese fue su último día en el cielo, fue echado del cielo, y con él una tercera parte de los ángeles, y se llaman ángeles caídos. Los que vivieron en los años 60, 70 conocieron los ángeles negros. ¿Sí o no? Todos los que se rieron tienen más de 60 años. La Biblia habla de ángeles caídos. Son esos los que se llaman demonios. 2/3 partes al servicio de Dios, 1/3 parte de ángeles caídos. Y si contamos que son millones y millones, ¿cuántos demonios no pueden haber? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal, y no que haciéndose o pegándose o adhiriéndose ¿a quién? A la cabeza, que es Cristo. Vuelvo a un asunto de hoy día. ¿Cuánta gente no lee hoy sobre ángeles? Angelología. ¿Cuánta gente está poniendo su vida en la angelología? Dígame el día y la hora de su nacimiento, y le puedo determinar cuál fue el ángel destinado para custodiarle y guardarle el resto del camino. Y usted puede buscar los ángeles, y usted puede hablar con ellos, y usted puede pedirles, y usted puede, y la gente se está envolviendo en ese tema. Y cuando uno le dice: oiga, pero ¿por qué no se mete a la Biblia? No, pero es que los ángeles son bíblicos. Sí, hay que decirle, son bíblicos, pero hay una parte que no se sujetan a Dios. Yo conocí un muchacho, Alfredo, cuando éramos jóvenes y todavía teníamos ese ímpetu de jóvenes. Éramos estudiantes, yo recién cristiano. Y un día llegó un endemoniado a la sede de esa época. Estoy hablando del año 75, 76. Yo no sabía lo que eso era endemoniado. Lo único que había visto era el hijo de no sé quién y todas esas películas de liberaciones y de exorcismos. Pero ese muchacho llegó endemoniado. Hablaba locuras, una fuerza descomunal. Y entonces lo cogieron allá en la sede donde llegó y lo llevaron a un cuarto y empezaron a orar por él, y se oía. Y este muchacho Alfredo, compañero de estudios, paisa él, me dijo: ¿sabe qué? Eso les falta es que yo vaya y les ayude, porque eso no pudieron con el demonio. Y a mí se me hizo muy osado uno decir eso. Yo paniqueado estaba. A donde estaba, yo les ayudo desde aquí, yo oro desde aquí, que hagan allá. Y fue y se metió. Y efectivamente al rato, silencio. Y el pelado como que era bueno, tenía harto poder. Y allá entonces, como hubo silencio, entonces ya nos pudimos acercar y abrimos la puerta, y el endemoniado estaba parado. Era un muchacho, no era una persona ni muy grande ni nada, estaba parado. Y estaban mirando fijamente. Todos los que habían entrado a ese cuarto, incluyendo a Alfredo, estaban de rodillas temblando ante un hombre endemoniado. Y no se podía mover de ahí. Era impresionante cómo 6, 7 personas no podían dominar uno solo. Es que no era un hombre común y corriente, era un endemoniado. Desde ese momento en mi vida cristiana empecé a entender que esto había algo que yo no sabía y no conocía, y que tenía que estudiarlo conforme la Biblia. Yo le recomiendo: estudie la Biblia y estudie las cosas conforme la Biblia. No compre libros baratos sobre angelología que venden en todas las librerías hoy día, porque usted puede estar enredando en la vida. Nadie los prive de vuestro premio, dice la Biblia. Si ustedes se enredan en cosas que dicen estas son espirituales, usted puede estar enredándose con un yunque y está en medio del mar. ¿De qué le sirve a usted un yunque en medio del mar? Para hundirse más rápido. Entonces, pilas, Pablo le está diciendo eso. Eso es lo que vamos a estudiar en la carta a los Colosenses. Y quiero, si Claudia le da vueltica, porfa, quiero 3 cosas que vamos a resaltar en esta epístola. La primera es que normalmente nosotros tenemos esto como característica natural. Es de la naturaleza humana, primero yo. Y eso todavía quedan residuos de esa característica en nosotros. Somos cristianos, llevamos muchos años, leemos y conocemos de la Biblia, tenemos una relación con el Señor, pero muchas veces sale a relucir nuestro propio yo. ¿Y sabe qué es lo que nos interesa? No lo que somos, sino cómo nos ven otros. Muchas veces nos comportamos si hay alguien que nos está observando.
Si no nos están viendo, ¿qué hacemos? Damos rienda suelta a lo que queremos. Por eso siempre mire para todos lados antes de hacer una embarrada, ¿o no? Bueno, no tengo que decírselo porque normalmente uno lo hace. Uno va a embarrarla y primero se cerciora de que nadie lo esté mirando. Mire para arriba. Siempre habrá alguien que esté viéndolo. Muy bien, eso es lo que nosotros programamos en el mundo. Primero nosotros, bueno, hemos estado trabajando sobre eso, Dios ha trabajado sobre nuestro carácter y pasamos a un segundo. Los demás necesitan que le ayudemos. Mira, ahí hay grandes personajes, está Bill Gates, está Chayanne, está Angelina, ¿es que llama? Está Shakira, y si usted mira el entorno en ese momento, ¿qué es? Personas con necesidad. ¿Y cuánto no ha invertido Bill Gates en vacunas para trabajar en las enfermedades en África? Millones y millones de dólares. ¿Cuánto no ha invertido de pronto Angelina? ¿O cuánto no ha invertido Shakira? ¿Hay que ayudar a los demás, sí o no? Sí. Eso es cierto, eso es verdad. Mire, en la iglesia estamos intencionalmente en este tiempo empezando a desarrollar en nosotros ministerios de servicio social. Hay dos personas que después de nuestra experiencia de ir al hospital, ir a la cárcel, ir a las fundaciones y todo esto, están haciendo un proyecto para desarrollar a nivel de la iglesia y que no solamente sean los estudiantes de la academia, sino que toda la iglesia, el que quiera participar en un proyecto de atención social, nos acompañen a hacerlo. Creo que Giovanni y Clarita están trabajando sobre ese proyecto. Bueno, nos lo presentarán y lo revisaremos y nos empezaremos a aplicar juiciosamente a trabajar en ayudar a los demás, ¿sí o no? Porque de eso nos ayuda a superar el pensar solamente en nosotros mismos. Porque uno a veces piensa solamente en uno. Cuando uno es capaz de salir y empezar a ver que otros tienen necesidades de pronto mayores que las de uno, a uno la vida le va cambiando. Los que tuvieron la experiencia de ir a los diferentes lugares en este semestre, hace un mes más o menos, ustedes se dieron cuenta de cómo cambia la vida de uno al uno exponerse a la realidad de la necesidad de otros. Uno termina diciendo, Señor, yo soy un agradecido de todo lo que tengo comparativamente con aquellos que fui que no tienen tantas bendiciones. Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Es malo? No, estamos corrigiendo el primero. Pero ¿sabe cuál es el problema? Quedarnos ahí. Mire lo que Jesús un día dijo. Muchos están haciendo estas cosas buenas para ayudar a otros, pero dejando a un lado la experiencia con quién. ¿Usted cree que toda la gente que hace cosas buenas tiene una relación con Dios? No. Uno a veces dice, esa persona tiene que ser cristiana. No. Simplemente entendió que la vida no es solamente él y está ayudando a otros, pero no necesariamente es una persona que tenga una relación con Dios. Y muchos cristianos están cayendo en eso, de que nos estamos dedicando más a trabajar en lo social y a olvidar poco a poco nuestra relación con Dios, porque obviamente el tiempo es una escasez hoy día mayúscula. No tenemos todo el tiempo y si yo quiero hacer algo más por alguien, tengo que limitarme en algo de lo que tendría que hacer por mí. ¿Y qué es lo primero que nosotros limitamos normalmente en nuestras vidas? ¿El sueño? ¿La comida? ¿Nuestros placeres personales? ¿Sabe qué es lo primero que nosotros limitamos? La oración, la Biblia y las cosas que tienen que ver con Dios. Es lo primero. Entonces, es bueno hacerlo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Miren lo que dice la Biblia. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué susto! Que en el nombre del Señor estábamos haciendo una cantidad de cosas por otros y al Señor al final dice, pues yo nunca les pedí que hicieran eso. Yo nunca les dije que hicieran eso. Entonces tenga en cuenta que efectivamente hay que ayudar a otros. No estoy diciendo que no. Recuerde que hay principados y potestades. Pablo no está diciendo ellos les están diciendo mentiras. No, sí los hay, pero todo tiene un orden. Todo tiene un derecho y hay que estudiar ese derecho según Dios. Y mire cómo concluimos todo esto. Sigue en el siguiente, porfa. ¿Dónde queda Cristo? Cristo nos entiende y Él puede esperar. Primero nosotros, después empezamos a pensar, pero no, bueno, toda la vida no pensando en uno mismo, no, hay que pensar en otros. Y si uno le propone a la gente, ¿y por qué no piensas también en Dios? Dios puede esperar. Él entiende que yo estoy haciendo esto por otros, que no es solamente por mí mismo.
Pero Él siempre puede esperar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿A cuántos el Señor le está golpeando hoy día? Puede que sea usted uno de esos. A los que el Señor en este día le está golpeando la puerta y diciéndoles, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y yo quiero darte una vida con propósito y con sentido. Yo he muerto por tus pecados para que tengas una nueva oportunidad de vida. ¿Y qué le respondemos? Señor, qué pena, estamos demasiado ocupados. ¿Puedes esperar? Y ahí estará el Señor. Así se maneja el mundo. ¿Sabe qué nos están diciendo? Así como le estaban diciendo a esta gente en Colosas. Mire, Cristo tiene un lugar, pero Cristo está después de. ¿Recuerda el libro de Hebreos? Cuando estudiamos el libro de Hebreos, Cristo estaba después de ¿qué? De la ley, de Moisés, de Abraham, del templo, de tantas cosas. Que le tocó al autor del libro de Hebreos, por eso algunos dicen que puede ser Pablo, que les dijo, miren, el templo es importante, pero más importante es Cristo. Las tradiciones son importantes, pero más importante es Cristo. Abraham es importante, Moisés es importante, Josué es importante, pero más importante es Cristo. ¿Por qué nos metimos en este tema? Porque usted tiene que entender esta gran verdad, que no podemos seguir manejando la vida con primero yo, segundo otros, y si queda tiempo para Cristo. Hay que invertir el orden en la vida. Si no invertimos el orden en la vida, seguimos cosechando lo que hasta ahora hemos visto. Los hombres al final de la vida que han dedicado su vida a sí mismos se sienten frustrados porque no encontraron cuál era el sentido y propósito de su existencia. Aquellos que simplemente han servido a otros porque son altruistas, porque son generosos, terminan en la vida decepcionados, porque si algo tiene el corazón del hombre es ingratitud. Un favor que se presta se vuelve obligación con el tiempo, ¿o no? ¿No le ha pasado que usted ha servido a alguien y le ha servido y de pronto usted ya no pudo servirle más o no quiso servirle más? ¿Y qué es lo que sucede el lunes por la mañana? Oiga, ¿y qué pasó con la platica que siempre me trae? ¿Perdón? ¿Era una obligación? No. Y ese día que usted le dijo, qué pena, pero es que a partir de hoy ya no te voy a volver a dar nada, ¿qué le dice? Yo pensé que usted era mi amigo, chao. Muchas veces caemos en eso porque la naturaleza humana es así. A Jesús lo alabaron diciendo, oh, bienvenido Rey de los judíos, Domingo de Ramos. 8 días después, crucifíquenle. Los mismos que lo alabaron a la entrada. Entonces, esa es la vida. ¿Qué es lo único que realmente permanece y que hay que darle el primer lugar de la vida? Cristo. Por eso Pablo en esta epístola va a decir, mire, por encima de principados y potestades, Cristo. Y a eso le quiero invitar. Si usted está interesado en saber cómo vivir la vida cristiana, porque uno tiene que aprender a cómo mantener el equilibrio en la vida cristiana. Hacer todo lo que tenemos que hacer, pero equilibrados, no desequilibradamente. Ni volviéndonos místicos, ni volviéndonos solamente de trabajo social. Tenemos que hacer el equilibrio entre lo espiritual y aquellas incidencias que tenemos sobre este mundo material. Tenemos que descubrirlo. Pablo nos va a ayudar en esa epístola. Por eso le invito, y lo hago muy consciente de lo que vamos a estudiar. Y es que su vida va a ser transformada cuando el orden de prioridades se establezca conforme lo enseña Pablo en esta carta. Porque eso era lo que él quería hacer. Así que si usted quiere en esta semana puede ir leyendo la epístola. Hoy he tomado algunos versículos para enriquecer la introducción, apenas en la introducción, porque ya nos vamos a meter en temas específicos sobre lo que Pablo quería comunicar. Si usted quiere leerla, lea el último capítulo y medio, es simplemente los saludos finales a fulano. Entonces lea los primeros capítulos donde está la esencia de la carta. Y los próximos sábados vamos a leer, los próximos domingos vamos a estudiar sobre ello. Si la han leído muchas veces, porque a veces yo veo Biblias que están supremamente rayadas, se nota que la han leído y la han estudiado, cómprese una Biblia nueva o consígase otra versión, para que sea como si nunca antes la hubiese leído, y que asimismo Dios tenga nuevas lecciones que darle que nunca antes usted haya escuchado. ¿Está bien? Entonces vamos a meter en esta carta, es un desafío, es toda una invitación, y espero que usted nos acompañe los próximos fines de semana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero darte muchas gracias por esta tarde y este tiempo, por permitirnos haber regresado, como lo dijimos al orar, dándote gracias, porque este es nuestro lugar. Yo así lo siento, Señor, este es mi lugar, el lugar que tú tienes para mí como propósito. Puedo ir a muchas partes, puedo estar en muchos lugares, puedo conocer a muchas personas,
Pero finalmente cuando regreso aquí, esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi lugar. Mientras así lo tengas destinado para cada uno de nosotros, eso disfrutaremos. Obviamente estamos conscientes, no lo podemos ni negar ni lo vamos a ocultar, que somos un grupo de personas genuinamente interesadas en ti, pero todavía llenas de necesidades de transformación y cambio en nosotros mismos. Que aquí no hay personas que sean ninguna perfecta, Señor. Ninguna ha alcanzado un nivel de superación de todos los demás. Todos y cada uno de nosotros simplemente te decimos, estamos muy necesitados de que trabajes en nuestra propia vida, ayudándonos a restablecer el equilibrio en ella. Poder saber que Cristo no solamente está a la puerta y llama, sino que quiere entrar y quiere transformar nuestra existencia conforme al propósito para el cual siempre nos había creado. Si todavía, Señor, hay alguien en este lugar al cual tú hayas llamado y no haya contestado, yo te pido en el nombre de Jesús, háblale. Tu palabra dice que tú eres el Dios persistente, que tú no te das por vencido, no te rindes. Háblale, porque también nosotros tuvimos esa experiencia en el pasado, que muchas veces nos hablaste a través de personas, circunstancias, momentos, lugares, y durante algún tiempo tuvimos siempre una excusa. Estábamos demasiado ocupados, estábamos demasiado cansados, éramos muy jóvenes, estábamos muy adultos, siempre algo tuvimos para excusarnos. Hasta que un día se acabaron nuestras excusas y lo único que pudimos hacer es orarte diciendo, yo te necesito y te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por haber muerto por mis pecados en la cruz, limpiándome y dándome vida eterna. Y te pido que hagas a partir de este día que entrego mi vida a ti, de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y eso, cuando sucedió, fue el punto de partida de lo que hoy estamos viviendo. En algunos son muchos años recorridos, en otros son menos, en otros apenas son unos pocos, en algunos unos meses. Pero Él dijo que el que comenzó la buena obra la perfecciona. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, todos los días agrega. Así que su vida y mi vida tiene un alto potencial de cada día ser mejor. Y a eso es a lo que aspiramos. ¿Cómo podemos en las manos de Dios transformarnos cada día en una persona que cumpla su propósito, su razón, su existencia tenga sentido? Porque cuando eso sucede, cada día nos sentimos bien con nosotros y podemos ser muy útiles para otros. Gracias te doy por este tiempo que hemos estado ausentes, pero aún mucho más por el tiempo que nos permites estar presentes. A veces cuando estamos ausentes añoramos cuando estábamos juntos, pero cuando estamos juntos no aprovechamos el estar juntos. Permítenos disfrutar el estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas y permítenos abrevarnos de todo lo que él quiso, que no solamente en Colosas, sino en la Odisea y todas las ciudades de Turquía de esa época y todas las ciudades en el tiempo hasta el siglo XXI, Bogotá, este lugar, conociéramos y supiéramos. A ti, Espíritu de Dios, en esta tarde te hago una petición con todo el corazón y la humildad que nos es necesaria tener. Enséñanos. No queremos venir como sabios o entendidos en ningún tema. Queremos aprender. Háblanos como nos hablaste la primera vez, que nada sabíamos, nada conocíamos y todo para nosotros era emocionante porque estábamos descubriendo. Han pasado los años y hemos estudiado y nos hemos enterado y muchas veces perdemos esa expectativa de descubrir.
Devuélvenos, Señor, al estudiar la Biblia, esa expectativa de descubrir, esa expectativa de qué nuevas cosas Dios quiere que yo entienda y qué nuevas cosas producirá en mi propia vida. Gracias por nuestros fines de semana, nuestro tiempo que sacamos para dedicarlo a ti, como tú nos pides que debemos santificar un día. Bueno, estas son nuestras horas donde queremos decirte, Señor, santificamos este día. 6 días trabajamos, dedicamos a ti, y nos permites el domingo de familia y nos permites un día adicional, pero estas horas queremos que sean para ti. Y queremos no tener excusas para evitarlo. No queremos seguirte diciendo, Cristo, está bien, pero puedes esperar. No, Cristo, tú eres el más importante y a ti queremos darte la prioridad. Por encima de cualquier otra cosa, quiero estar atento a lo que tú quieres que yo entienda, aprenda y mi vida se transforme. Bendigo, Señor, esta tarde a esta congregación. Hoy, mañana lo haremos con el resto, por la bendición que nos has permitido de participar juntos, de vivir, de convivir, de estar unos con otros en un proceso de constante ánimo, de constante estímulo para mantenernos fieles hasta el final. Hoy en especial quiero orarte por el día de mañana en nuestro país. Tú mejor que nadie conoces qué hay detrás de todas las cosas. Nosotros, como hoy en esta carta tú nos lo dices, a veces no entendemos todo. A veces las falsas filosofías, los engaños, las sutilezas huecas, tantas cosas, Señor, desconocemos y nos dejamos llevar. Yo quiero pedirte, nos permitas votar a conciencia el día de mañana. Permítenos desde ya estar disponiendo nuestro corazón. Señor, conforme lo que he pensado sea lo mejor, afírmalo en mi corazón, para que cuando mañana yo dé mi voto, lo dé con plena convicción de mi corazón, que para mí es la mejor opción que tengo. Si fuera otra, Señor, háblame tú y convénceme tú, porque entiendo que más que hombres eres tú soberano sobre ellos, y que tú conoces el destino de nuestra nación y tú sabes el anhelo de nuestra oración por el bienestar de ella. Así que guíanos, Señor, en el día de mañana en la elección, a nosotros, a nuestras familias, a cada ciudadano de esta nación, en el extranjero y presentes en este país, para que a partir del lunes, que tendremos un nuevo presidente, Señor, podamos asumir, como dice la Biblia, reconociendo que tú eres la última, final y suprema autoridad, y que toda autoridad, aún aquella que nos has dado a nosotros en la democracia de elegir, también está establecida por ti, y oraremos por ella todos los días. Te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos, Señor, nos lleves con bien. Llévanos con esta canción en el corazón. Permítenos recordar cada día, cada momento, estas cosas que nos dices. Son nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir, y muchas veces son los asuntos que definen cada circunstancia que atravesamos.